Buenas tardes, amigas, sean todos bienvenidos un domingo más. Somos las Damas FINEC Honduras y pues parte de los programas de la gente más feliz de la tierra. Hoy pues es un día muy especial, así que pueden ver el paisaje. Estamos en la naturaleza, en lo que es nuestro Centro Nacional de Capacitación, transmitiendo para ustedes desde acá. Pues a ustedes que cada domingo nos ven, les damos la más cordial bienvenida, motivarles para que en este momento vaya a buscar a su familiar, a su amigo, para que juntamente con nosotros pueda disfrutar el bello testimonio que tenemos para usted el día de hoy. Y para usted que hoy nos sintoniza por primera vez, quiero contarles que somos las Damas FINEC. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues las Damas FINEC somos una organización que estamos formada por mujeres así como usted, mujeres empresarias, mujeres trabajadoras, amas de casa, mujeres enamoradas de Dios. Nosotras nos reunimos de lunes a sábado en lugares públicos neutrales como ser en hoteles, en restaurantes, en cafeterías, donde compartimos un testimonio de cambio de vida. ¿Para qué hacemos esto? Quiero contarle que lo hacemos para que cada una de nosotras podamos tener una relación personal con Jesús y de esa forma nosotros podamos ser mejores madres, mejores hijas, mejores esposas, mejores empresarias, mejores empleadas, mejores trabajadoras, en fin, queremos ser una mejor ciudadana para poder engrandecer este bello país que Dios nos ha dado, teniendo esa relación personal con Jesús. El día de hoy quiero aprovechar a saludar a cada una de esas mujeres valientes de FINEC que nos sintoniza a nivel nacional y motivarle para que siga adelante. Saludar también a nuestra coordinadora nacional, doña Elinor de Pinel, a su familia que nos está viendo en Choluteca, asimismo a cada una de las coordinadoras de FINEC a nivel nacional. Y pues luego de contarle a usted qué es lo que nosotros somos, nos vamos a ir a una cortísima pausa. Le pido que preste atención a esta historia que le vamos a presentar en este momento de cómo fue que inició FINEC. Así que ya regresamos. Ok, entonces ya regresamos, ¿verdad? Entonces ahorita sí la vamos a presentar a ella también. Pues estamos de vuelta, sea usted bienvenida, sea bienvenido. Quiero contarle que el día de hoy es un día muy especial y tengo conmigo a una mujer muy hermosa. Ella es Normita Inestrosa. Normita pues pertenece al capítulo La Cantonesa en Jesús de Otoro. Tiene 2 bellas hijas y pues Normita hace ya 7 años pertenece a esta organización y yo le doy la más cordial bienvenida a Normita. Gracias por aceptar esta invitación y ya Normita nos va a contar en dónde, cómo es que surgió este bello paisaje que nosotros tenemos, pero en este momento ella nos va a decir cómo es que ella llegó a ser parte de lo que es la gente más feliz de la tierra, cómo esa relación personal con Jesús ha venido a cambiar su vida, a fortalecerla y a motivarla. Así que Normita, bienvenida y muchas gracias y cuéntenos. Buenas tardes. Quiero contarles que nací en una familia de mucho adulterio, donde mi papá, un hombre casado, tenía 3 hijas con su esposa, muchos hijos por fuera. Con mi madre procreó 5 hijos, mi mamá 5 hijos con su primer pareja, 5 con mi papá y yo la menor de todos. Para ese entonces nos enseñaron a amar a todos nuestros hermanos por igual, pero en el corazón de uno no manda sus padres, sino que cada uno tenemos nuestros propios sentimientos y así yo aprendí a amar a mis hermanos de diferentes formas. Imagínense que los que más amaba eran los de padre y madre, pero puedo decirles que ahora de la mano del Señor amo a todos mis hermanos por igual, porque no somos culpables de ser hijos de diferentes parejas. Mi niñez fue normal, tuve un esposo cuando me casé la primera vez, con el cual procreé 4 hijos. De esos 4 hijos, hay uno que murió en mi vientre. Hay otro que de 100 casos se cría uno. Este niño pues nació con una espina bífida, tenía problemas grandes de corazón, tenía soplo en su corazón, le faltaban 2 varillas de la costilla izquierda, tenía una columna desviada, así que de 100 casos se cría uno porque igual no traía ninguna defensa en su cuerpo. Cuando comienzo yo a darme cuenta que tenía que tener cuidados especiales con él, fue algo que lo fui aprendiendo día con día, porque no se aprende a ser mamá, pero sí aprendemos que nos va enseñando la vida a hacer muchas cosas. Cuando el médico me dice que tengo que tener cuidados especiales porque de 100 casos se cría uno, así que dediqué todo mi tiempo a él.
Tenía una hija mayor que él, la cual pues poco tiempo le dedicaba por estar con él, pero gracias a Dios a los 2 añitos de edad, él recupera todas sus defensas y es ahí cuando yo comienzo a tener fuertes dolores de vientre. La menstruación se me había suspendido por 3 meses y cuando voy al médico, porque no sabía que las mujeres que tenemos esposo había que hacernos una citología, comienzo y voy al médico. Cuando voy al médico me dice que tengo un cáncer en la etapa moderada y yo todavía no conocía al Señor, pero Él en su infinita misericordia ya había puesto sus ojos en mí y la gracia de Él me sanó. Así continúa mi vida, nace mi tercer hijo, el cual murió en mi vientre, no me di cuenta cuánto tiempo estuvo muerto y él falleció. Cuando él fallece, pues me llevan al médico casi ya muriéndome con un sangrado exagerado, que sé que la mano de Jesús estuvo presente nuevamente y yo como no conocía a Dios decía que tenía suerte. Esa era mi palabra, no sabía que la mano del Todopoderoso estaba puesta en mí. Nace mi cuarta hija en un gran adulterio en el cual les voy a contar más adelante, porque en ese tiempo yo comencé a estudiar, comencé a trabajar, comencé a hacer cosas que no le agradan al Señor y es así como hay un fuerte adulterio del cual nació una hija. Cuando nosotros hacemos eso, cuando hay un adulterio en nuestro hogar, lo que viene es destrucción y muerte a los hogares y es lo que ahí se cumplió la palabra. Mi esposo comienza a enfermar para ese tiempo. Tenía una enfermedad grave de corazón, lo cual viajamos fuera del país tratando de salvar su vida. Regresamos con él completamente grave. El Señor lo prestó 3 años y medio más. Y cuando él fallece, quedo yo con una hija embarazada, una hija que estaba estudiando ya una licenciatura. Cuando él falleció yo me di cuenta que lo amaba, me di cuenta que muchas veces menospreciamos las personas y que por humildes que sean, pues valemos mucho. Y él dejó un vacío en aquel hogar que meses más tarde lo vino a llenar el que nació mi nieto. Él llenó ese vacío de nuestros corazones y cuando él tenía 2 meses de edad, pues le declara una enfermedad grave de corazón. Tomaba todos los medicamentos que su abuelo tomaba. Tenía un corazón con venas anómalas de pulmón, un soplo que a medida él crecía iba más grande y le daban 2 años de vida. Comenzamos a buscar ayuda porque no podían operarlo en el país y a mí me dicen que aquí en Fraternidad puede ser operado, pero como yo no entendía cómo es que se hace, ¿verdad? Cuando se ora, cuando se ayuna, yo todavía no sabía todo eso, no conocía a Dios. Yo les pregunté que si yo iba a ver que lo operaban. Siempre yo le decía al Señor que nos abriera puertas en mucha ignorancia porque no le conocía, pero el Señor fue tan maravilloso que este niño fue operado en Estados Unidos a sus 5 meses y medio. Él ya estaba operado y vino al país completamente sano. Él ahora tiene 9 años, está en 4º grado y no necesita ningún medicamento porque Dios hizo la obra a él aún sin conocerle. Ese año fue de mucha bendición. Mi hijo se graduó. Y el siguiente año él se fue a estudiar a la universidad. Cuando él se va a estudiar, no regresó ningún fin de semana. Y yo estaba preocupada porque hasta su cumpleaños pasó allá. Yo decía, ¿por qué no viene mi hijo? Pero era Dios preparándome para una prueba más fuerte. Él vino a pasar la Semana Santa conmigo. Recuerdo que ese día no puedo olvidarlo porque pasaron cosas muy especiales que yo no entendía. Comencé a ver que mi hijo estaba raro y yo le pregunté que qué pasaba. Y me dice él que ha comenzado a tomar, que han pasado cosas muy fuertes en él. Me dice que ha tenido intentos de suicidio, pues su papá había fallecido y que no lo podía olvidar. Y yo en mi ignorancia le decía al Señor que suicidio no, Señor, le decía, porque yo no lo voy a resistir, pero esa noche él miraba una luz, me decía él, en un árbol. No sabía yo que ya era la luz de la vida, que Dios le estaba haciendo un llamado. Yo me fui para mi casa de habitación cuando me llaman a las 11:30 de la noche y me dicen que mi hijo tuvo un accidente. Yo no podía creerlo. Yo en ese momento me puse como loca. No entendía ni el lugar donde estaba. Salí corriendo. Cuando
Me dicen que hay que esperar la grúa. Les digo yo, ¿pero para qué? Que hay que esperar la policía. Les digo yo que ¿para qué voy a esperar la policía? Y un tío de él me dice que no podía ir porque él acababa de fallecer. Cuando me dicen eso, mi corazón se rompió completamente. Yo comencé a renegar de ese Dios, comencé a decirle que no me amaba, que por qué no se había llevado mi vida a cambio de la de él, que por qué él tan joven había fallecido a sus 19 años. Y en ese momento no reflexionaba. El que llevaba el carro era un sobrino mío. Mi mamá me estaba diciendo que fuera a sacarlo, pues que mi otra hermana pues estaba muy mal. Y yo en mi ignorancia le dije, Señor, que yo lo que haga en este momento es lo que él hubiera hecho en vida. Me fui a sacar a mi sobrino de donde lo habían detenido y él me abrazó. Cuando él me abraza, yo sentí un odio en mi corazón, como no se imaginan, un odio terrible. Yo no podía verlo y así pues fue llenándose mi vida de tantas cosas de rencor. Y ahora pues entiendo de que el Señor me prestó ese hijo 19 años para poderlo disfrutar. Aquel niño que de 100 casos se cría uno, él me había dado la oportunidad de convivir con él 19 años. Así pasó el tiempo. Llega el momento de que conozco al Señor de una forma que solo Él lo puede hacer. Cuando Él nos comienza a enamorar, yo había entrado con mis hijas cuando mi hijo falleció, había entrado en algo así como pleito, porque yo no les ponía atención a ellas. Yo no me había dado cuenta de que ellas también me necesitaban y que estaban pasando mi mismo dolor. El que había muerto era su hermano. Y cuando ellas comienzan a ponerse celosas conmigo, pues yo a veces me enojaba y les decía yo, pues con el único hombre que yo me pudiera casar es con el que va pasando ahorita, que en ese momento iba pasando el que fue mi esposo de nuevo. Y la palabra tiene poder, y les decía yo, me voy a casar con rosas naturales como en las revistas, pero yo era por molestarlas. Yo tenía un lugar donde vendía comida y un año más tarde llega ese hombre a decirme que si le puedo vender la comida a Fraternidad de Hombres de Negocios. Y dije yo, pues no me cae mal un dinerito extra. Para ese tiempo mi Dios era el dinero, y así comencé a llegar yo a los hombres de Fraternidad. Servía la comida y salía. A mí no me interesaba qué hacían. No me daba curiosidad ni siquiera de escuchar algo. Y yo me iba, recogía mis trastes y me iba. Llegó una vez un testimonio que yo había trabajado con él en un proyecto y él me pide en público que me quede escuchándolo. Cuando yo me quedé por compromiso con él, no porque deseaba. Pero esa noche fue maravillosa para mí. Esa noche aquel hombre comenzó a abrir su boca, comenzó a hablar y comenzó a decir cosas que yo ignoraba de él. Comencé a ver cómo los seres humanos a veces llevamos una doble personalidad, y esa era mi vida. Ahí el Espíritu Santo comenzó a tocarme, comencé a llorar y me di cuenta que había un Jesús que me amaba. Me di cuenta que era importante para Él. Cuando nosotros lo buscamos, no entendemos. Pero miren, ahí yo me di cuenta que estaba el amor que yo había buscado en mis padres, quizás en mi esposo, en mis hijos y en tantas personas. Un amor que había buscado en brazos de otro hombre. Ahí estaba ese Dios maravilloso que no me estaba juzgando, solo me decía que me amaba. Ese día me fui enamoradísima del Señor, salí de ese lugar contenta, llegué a mi casa y le dije a mis hijas que las amaba, y cuando ellas comienzan a ver mi cambio, dicen, esta vieja ahora se chifló, esta señora ahora está loca, porque como nunca les había dicho que las amaba, pero ahí aprendí a amar a mis hijas, ahí aprendí a hacer cosas que solo Dios fue poniendo en mi corazón, aprendí a amarme a mí misma, aprendí que mi cuerpo era templo y morada del Espíritu Santo. Un mes más tarde, el que era mi esposo comienza a enamorarme, fue a pedir la mano con mis hijas, nos casamos con la bendición de Dios, y así como yo lo había anhelado en mi corazón, fue una noche maravillosa con arreglos naturales, vestida de blanco. Nuevamente el Señor me había bendecido con una boda que venía de Él. Estando ya con el Señor, casada, comienzo a llegar a las cosas de Dios ya en serio, ya con las mujeres, y comencé a servir desde el día que llegué. El Señor fue enamorándome de una manera sobrenatural.
y me di cuenta que aquel hombre que un día llegó a buscar la comida a mi casa, ese hombre era el canal que Dios había puesto para que toda mi familia conociera del Señor. Así comenzamos la vida ya casados, con algunos hijos que no estaban de acuerdo, otros que sí. Comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a rodearnos ante el Señor, hasta que Dios fue cambiando el corazón de los hijos míos y sus hijos. Así comenzamos a ser una sola familia. Comenzamos a abrir un capítulo en el lugar donde el Señor nos llegó a vivir, donde han pasado cosas maravillosas en ese lugar. Estando en el proceso, comencé a tener una nueva pareja. Ahí me di cuenta que yo era la ayuda idónea de mi esposo. Ahí me di cuenta que muchas veces en el matrimonio anterior la que mandaba era yo. Yo había tomado el sacerdocio. Por eso pasaron tantos desórdenes en mi casa. Ahora me doy cuenta que el sacerdote del hogar es el esposo. Y pasé tragos amargos en ese proceso porque yo lloraba de cólera. Yo decía, ¿por qué tengo que pedirle permiso para salir? ¿Por qué tengo que consultar con él todo lo que debo de hacer? Pero Dios me fue limpiando, Dios me fue amoldando, Él fue haciendo cosas grandes en mi vida y así comenzamos un matrimonio lleno de amor. Una de tantas veces nos desnudamos, nos comentamos todo lo que había pasado en nuestra vida, todo el pasado. Comenzamos a ayunar, comenzamos a orar por esa hija que yo había concebido, que no era de mi esposo. Comenzamos a orar y Él fue ese canal de bendición para que yo sacara ese pecado oculto. Él sirvió para que el Señor pudiera perdonar un pecado más que andaba muy oculto. Y una de las tantas veces que mi hija llegó a visitarme, comencé a hablar con ella, comencé a decirle lo que había pasado hacía 20 años. Y yo la había tenido engañada a mi hija. Comencé a pedirle perdón y ella comenzó a perdonarme. Eso fue maravilloso porque yo no sabía cómo iba a seguir la vida de ahí en adelante, pero saben que ahora ha sido lo mejor. Hoy tenemos la mejor relación con mi hija porque ella ha sido una niña muy obediente. Gracias a Dios, cuando yo le dije eso, ella ya conocía al Señor a través de mi esposo y eso fue algo que llenó mi corazón, algo que me sentí libre. Estando en el proceso con mi esposo, comencé a enfermar nuevamente del vientre, me operaron de un quiste que salió negativo gracias a mi Padre Celestial. Luego pues mi esposo entró en el proceso, él entró en una cirugía muy delicada en la que estuvimos 40 días de ayuno, una cirugía donde no le aseguraba la vida, pero la gracia del Señor salió bien. Estuvo en cuidados intensivos, una operación que duró 8 horas, una operación en la que él murió 3 veces. En esa cirugía él pudo ver la mano poderosa de Dios. Él miraba cómo el enemigo llevaba su alma, pero había una mano que venía y la sacaba, y eso fue maravilloso cuando él despertó de esa cirugía, porque sabía que estaba vivo, sabía que él seguía adelante en las cosas de Dios. Tiempo más tarde, le indican una aplicación de yodo en la cual viajamos a Guatemala. Dios proveyó todo y regresamos felices, contentos. El Señor nos llevó a Estados Unidos. Cuando estando allá, él comenzó con una secreción en la columna, la cual fue internado. Cuando estábamos allá, le cobraban 3 millones de lempiras. El Señor nos había llevado a nosotros solamente con el pasaje, y nosotros le orábamos a Dios y le decíamos: Padre, nosotros le diezmamos y sabemos que nos va a sacar de aquí. No hallábamos qué hacer, pero saben, un día antes de que le dieran el alta, el Señor había pagado la cuenta, y eso es cuando nosotros aprendemos a sembrar. El Señor hace cosas maravillosas en nuestras vidas y nos dimos cuenta que Dios es fiel, que Él no se queda con nada. Regresamos acá a Honduras, estuvimos en un proceso de 2 años más. Fue intervenido nuevamente en una cirugía en la cual el cáncer le salió negativo. Le habían detectado un tumor canceroso
y nosotros estábamos felices y contentos porque le había salido negativo y decíamos, gracias Dios, ese eres tú. 2 meses más tarde él comenzó a tener dolores fuertes de columna. Estuvimos en un proceso de radioterapias y él era un hombre fiel con Dios, sembrador. Y él siempre estaba sirviéndole a Dios desde su cama. Desde su cama él hacía reuniones, desde su cama programó la cena navideña del año pasado. Y así hizo cuantas cosas que Dios le había indicado, porque había comenzado en esa relación con Dios y él le creía al Señor. Después de esas radioterapias que tuvo, regresamos. Él después de eso solo duró 5 días más cuando Dios le hizo el llamado. Ese día yo lo vi a él que estaba bastante mal, andaba en ayuno y a la mediodía yo le dije al Señor, en este momento le entrego la vida de mi esposo, me despojo de él y que sea usted haciendo su voluntad, que sea usted mandando ángeles y arcángeles a esa cama. Yo tenía que ir al servicio de Dios a las 2 de la tarde, dejándolo a él en su camita, yo me fui. Tenía otro compromiso a las 3 de la tarde con el Señor. Cuando yo a las 3 de la tarde veo el celular y miro que me habían hecho un montón de llamadas y llamo a uno de sus hijos y me dice, tiene que venirse inmediatamente porque mi padre lo llevamos grave para Cihuatepeque. Yo tenía un compromiso de dar un testimonio y le digo al Señor, me puse a orar, ¿lo que hago, Señor? Y me dijo, tú sabes que primero soy yo. Y yo dije, ahora necesito una confirmación. Y es así como llamo a mi coordinadora zonal y me dice ella, dé el testimonio y de ahí se viene para Cihuatepeque porque ya estaba ya con él. Y fue así como Dios sabe cómo di ese testimonio. Y cuando yo llegué a Cihuatepeque lo encontré con vida. Tuve la oportunidad de que cuando él falleciera, pues yo estaba a su lado. ¿Saben por qué? Porque Dios toma control de todo y ahora me doy cuenta de el servicio que es de Dios, que no importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés haciendo, lo primero se llama Jesús y Él ha tomado control de todo. Mi esposo falleció el 10 de diciembre. Y aquí estoy parada dándole gracias a Dios porque ahora Él es mi esposo, Él me provee todo, Él me ha bendecido de una forma sobrenaturalmente. Yo le doy gracias al Padre porque Él es maravilloso, Él es poderoso y de ese Dios vivo es de quien yo le he venido a hablar en esta tarde. Así que para que usted crea que Él nos tiene de la mano, que nunca nos deja y que Él siempre está con nosotros. Le doy gracias a cada momento a mi Padre porque Él me ha bendecido de todas formas. Y yo le digo, gracias Señor, gracias por ese servicio que me ha permitido tener para usted, porque sabe, es un privilegio servirle a Dios. Ese es un privilegio de los más grandes que el Señor nos puede dar. Así que no sé usted, ¿verdad?, cómo está, pero Dios es maravilloso. Así es, Normita, sabemos que aún en medio de las dificultades y de las situaciones que nosotros como humanos pasamos, porque quiero contarle que Normita no es diferente a usted que nos está viendo. Lo único es que Normita, en medio de la dificultad y en medio de cualquier angustia que ella ha atravesado, ella ha tenido esa relación personal con Dios y esa relación ha sido precisamente la que la ha fortalecido, porque no significa que no fue fácil. Y Normita, yo sé que el día de hoy hay muchas mujeres, muchas personas que nos están viendo, que se sienten devastadas, que quizás han perdido a un ser amado, que quizás se sienten que ya no pueden más. Yo le pido a usted que nos está viendo en este momento, que nos llame. En su pantalla aparecen unos números de teléfono. En este momento nosotros queremos orar por usted. Y yo sé que el Dios que es todopoderoso, que ha ayudado a fortalecer a Normita, es el mismo Dios que también le ama y Él es el que ha permitido que hoy usted nos esté viendo, porque definitivamente no es una casualidad. Así que llámenos, vamos a orar por usted, no importa cuál sea la situación que usted está atravesando, nada hay imposible para Dios. Normita, yo quiero que usted nos cuente,
y que les diga a esas personas que nos están viendo, ¿fue fácil esa situación que usted atravesó? Que yo creo que no, pero cuénteles a esas personas cómo es que usted en realidad el día de hoy se encuentra fortalecida en Dios y cómo Él le ha ayudado. No ha sido fácil. Fácil, eso es algo que somos carne. Y en muchos momentos, pues, nosotros nos angustiamos, pero saben, de la mano de Dios todo ha sido maravilloso. Con la mano de Él he podido salir adelante. Con la mano del Todopoderoso siento que lo tengo todo, así que no hay como conocerle a Dios, no hay como tener esa relación íntima con Él y darse cuenta que Él es tu esposo, que es tu padre y es tu amigo y Él es todo para cada uno de nosotros. Así que usted ya escuchó. Por muy difícil que sea la situación, en Dios lo tenemos todo. Nosotros precisamente tenemos capítulos a nivel nacional. Yo quiero que Normita nos cuente en el capítulo donde ella se reúne, que es precisamente en la ciudad de Jesús de Otoro, para que usted, si vive en la ciudad de Jesús de Otoro, usted pueda asistir y pueda ser parte juntamente con Normita de la gente más feliz de la tierra. Y el tiempo de Dios es perfecto, definitivamente este es el tiempo que Dios tiene para usted. Y este es su momento. Nosotros aquí en Tegucigalpa tenemos muchos capítulos que nos reunimos de lunes a sábado en diferentes lugares, pero así también tenemos a nivel nacional. Y Normita nos va a contar de ese lugar especial donde ella se reúne en la ciudad de Jesús de Otoro, el día y el horario. Normita, para que pueda invitar a esas mujeres. Nosotros nos reunimos los días jueves en el restaurante Cantonesa a las 3 de la tarde. Estamos todos los jueves en ese lugar. Así que la invitamos cordialmente para que nos visite, para que sepa usted de ese Dios maravilloso también, que queremos compartir con usted todas las cosas grandes que Él hace con nosotros, también las puede hacer con usted. Así que le invitamos cordialmente al restaurante Cantonesa los jueves a las 3 de la tarde. Estamos invitadas. Yo quiero, ya sabe, si vive en la ciudad de Jesús de Otoro, puede acompañar a Normita. Yo quiero invitarle a usted, si usted vive en Tegucigalpa, puede acompañarme. Yo me reúno todos los martes en la repostería Basilios, en el centro comercial Nova Centro. Mi compañera Claudia igual se reúne los días martes en el Hotel Intercontinental. Así que si a usted le quedan bien esos horarios, es invitada. Y tenemos reuniones a nivel nacional. Yo quiero invitarle a usted que nos está viendo, que pueda entrar a nuestra página de Facebook, Este es tu tiempo. Ahí usted encontrará imágenes de nuestros horarios, pero si usted es un caballero y nos está viendo, visite nuestra página de finechonduras.com. Ahí usted encontrará información de las reuniones de FINEC a nivel nacional, para que usted también pueda asistir a una de nuestras reuniones. Nosotros no tenemos barreras religiosas y eso es algo que nos une, Normita, que aquí no importa. Cuando yo llegué aquí, yo quiero contarles que no tenía ninguna religión, pues no conocía a Dios de ninguna forma. Y aquí, Normita, yo sé que en su capítulo igual hay mujeres que cuando llegaron pertenecían a una u otra religión, pero ¿cómo reciben ustedes a esas mujeres, Normita? Con un abrazo apretadito, ese abrazo de papá Dios, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos llena ese abrazo que quizás nunca lo hemos recibido en la casa, pero ahí está el Señor recibiéndolas con ese abrazo maravilloso. Así que usted ya sabe, nos puede acompañar y yo voy a pedirle a usted que nos está viendo, ¿qué se puede hacer para que usted pueda ser como nosotros, parte de la gente más feliz de la tierra? ¿Cómo puede hacer? Quizás usted se pregunta, ¿y yo cómo puedo hacer para obtener eso que tiene Carmen y que tiene Normita? Yo ya le voy a contar cómo. Pero antes de eso, hay algo bien especial que el día de hoy nos ha pasado. Nosotros, como les mencionaba al inicio, estamos en este momento en el Centro Nacional de Capacitación de FINEC y yo sé que ustedes al fondo pueden ver un hermoso paisaje hermoso. Y la verdad que a mí me llamaba la atención todo este jardín. Y saben ustedes que Dios no es un Dios de casualidades. Y yo decía, la persona que sembró todas estas flores, estas plantas, se tomó su tiempo. Y hablando con Normita, ella me brindó alguna información sobre eso, para que usted vea que nada de lo que usted siembra se queda sin que usted reciba su recompensa. Yo quiero que Normita nos cuente un poquito de la historia de este jardín que nosotros tenemos en el fondo, Normita, para que nos cuente y también a todos los fraternos que disfrutan de este jardín. Una vez vine con mi esposo, pues andaba sirviéndole él aquí al Señor
y encuentro un fraterno y me dice, Normita, me va a sembrar 10 plantas. Sí, le dije yo, se las voy a mandar porque él había ido al jardín de mi casa. Y a mí se me olvidó. Tiempo más tarde lo veo, me dice, Normita, son 30 plantas. Y le digo yo, sí, las voy a mandar. Las compré y no las mandé. Lo vuelvo a ver meses más tarde y me dice, Normita, son 100 plantas. Le digo, pero ya tengo compradas 30. No, son 100 más, me dice él. Y ahí sí me preocupé porque era Dios hablándome, Dios diciéndome que debía de ser obediente. En ese momento yo no tenía dinero, pero como Dios es fiel, le digo yo, esa mañana me preocupé y me llaman y me dicen, fíjese que le vendo un vivero completo. Y les digo yo, pero ahorita no tengo dinero. Y va de todo, me dice, plantas frutales y plantas de adorno y como sea. Pues yo lo llamé, si las necesitaba así, me dijo, pues mándelas. Y me fui al banco, me lo dieron súper barato, 1000 lempiras. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo no tengo nada en esa tarjeta, pero yo voy por fe. Y ese día Él me sorprendió porque habían 10,000 lempiras depositados. Saben, Dios lo quería el diezmo de esos 10,000 lempiras. Y eso llenó mi corazón, me quebranté y vi lo fiel que era Jesús. Y vean ahora la cosecha, ¿verdad? Yo me gozo cada vez que vengo a este lugar. Lo primero que veo es este jardín. Y me dice la persona que me dijo que sembrara eso en este lugar. Él le ha puesto a unos corazones que hay ahí, mis Normitas. Y ahora me gocé que lo saludé en la mañana y me dice, esos corazones que tú ves ahí, ahora le digo Albino y Normita, aquí están. Saben, eso llenó mi corazón, me puse feliz, contenta porque Dios no se queda con nada. Él, cuando tú siembras en el reino, cosechas y en abundancia. Así que eso es un privilegio para mí porque me dijeron que soy la primera persona que han grabado en este lugar. Me siento feliz. Imagínese usted, o sea, solamente para contarle un poco de la fidelidad de Dios, definitivamente Él no se queda con nada de lo que nos da y cuando Él nos pide algo es porque ya tiene los medios para hacerlo. Así que yo quiero que usted, si nos puede ayudar, nuestro amigo productor para en el bello, solamente para que nos haga una toma del bello jardín que nosotros tenemos en nuestro Centro Nacional de Capacitación, que es precisamente desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Si usted ha venido, si usted pertenece a esta organización y ha venido, seguramente se ha pasado un ratito por acá, que es un lugar que nos proporciona frescura y que nos adorna el ambiente. Así que ya sabe usted quién es la persona responsable de que estemos bien adornados. Imagínese, un día Normita sembró esto, unas plantitas pequeñas, pero el día de hoy nos encontramos con plantas bien altas, plantas pequeñas, flores de todo. Y esto definitivamente porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros le podemos pedir en algún momento y nosotros quizás sembramos una cosita chiquita, pero Dios lo hace grande todo eso. Y yo me imagino, Normita, cada vez que usted viene a este lugar, también los recuerdos con su esposo también, eso llena su corazón. Eso llena su corazón. Cada vez que vengo a este lugar, lo primero que hago es venir a ver cómo están las plantitas, cómo han crecido, que están verdecitas y eso me llena. Me llena mucho porque sé que es algo que se sembró en el reino y que ha tenido una recompensa muy grande. Gracias, Normita. Pues era solamente para que ustedes tuvieran un poquito de información. Hoy Dios nos visita y nos dice, así como ese jardín un día fue pequeño, voy a hacer cosas grandes de ti. Solamente tienes que tener esa relación personal con Él, solamente tienes el día de hoy que tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesús. Así que yo te quiero invitar ahí donde tú estás, que en este momento puedas tomar esa decisión, es la mejor decisión. Dios no te va a pedir que seas perfecto para que lo hagas, pues el único perfecto se llama Jesús. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás en este momento puedas cerrar tus ojos y juntamente conmigo puedas repetir una oración que transformó mi vida por completo y transformó la vida de Normita. Repite conmigo: Padre Celestial, yo te pido perdón porque reconozco
que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento. Gracias por perdonarme. Señor Jesús, hoy decido entregarte mi vida y te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por salvarme y te pido que guíes mi vida a partir de este momento. Que tu Espíritu Santo me ayude para honrarte en todo momento y situación. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Yo les voy a pedir que no nos cambie todavía porque vamos a pasar algunas imágenes de lo que son los capítulos de Damas FINEC de aquí de la zona de Tegucigalpa. Gracias por su sintonía cada domingo. Normita, si tiene algunas palabras finales para despedirse. Solo darle las gracias porque sé que estar aquí es un privilegio que Dios me ha permitido en esta tarde, un privilegio maravilloso, es un premio, diría yo, a cambio del servicio de Él y me siento muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo, siempre a las 3 de la tarde, recordándoles e invitándoles para que el día de mañana, lunes, pueda escuchar Radio Moderna desde su auto, desde su casa, desde su celular. Y escuchar un testimonio también de dama, al igual que los sábados en Radio Centro a las 9 de la mañana, los días sábados a las 5 de la tarde, un testimonio de caballeros, y el día domingo, antes de nuestro programa, puede escuchar un testimonio de caballeros. Recuerde, somos las Damas FINEC Honduras, parte de los programas de la gente más feliz de la tierra. Hasta la próxima.